Hola a todos, mi nombre es Ailisi Garreta Ricardo, soy alumna de la Facultad de Ciencias Físico-Matemática de la UAP en la maestría en Ciencias y a continuación daré inicio a la plática que lleva como título Método del primer momento aplicado a la teoría de la dominación, en colaboración con la licenciada Ailisi Garreta Ricardo y el doctor Hugo Cruz Suárez. El objetivo de ese trabajo es exhibir la grandeza del trabajo en conjunto entre dos importantes áreas de las matemáticas, la teoría de grafos y la teoría de probabilidad, exponiendo en particular la aplicación del método del primer momento a la teoría de la dominación. La teoría de los conjuntos dominantes fue introducida formalmente por Orr y Berge en 1973, en relación con problemas asociados al tablero de ajedrez, que era un pasatiempo famoso en aquella época. En la misma dirección, matemáticos de renombres como Davis y Heidenreich continuaron su desarrollo, logrando posicionar la teoría de la dominación dentro de la matemática discreta y sus aplicaciones. En 1998, Jaynes y Heidenreich y Slater sistematizaron la literatura de este tema, unificaron resultados dispersos de unos 1200 artículos sobre la dominación y proporcionaron así el primer tratamiento teórico sobre la dominación en grafos. Por otro lado, el método probabilístico es una poderosa herramienta para abordar muchos problemas de las matemáticas discretas, y particularmente en la teoría de grafos. Este método se ha convertido en una técnica valiosa y ampliamente utilizada que evidentemente ha evolucionado desde sus inicios en 1947, exhibiendo a Paul Erdos como su pionero. Particularmente, el trabajo en conjunto entre la teoría de grafos y la teoría de la probabilidad ha sido aplicada con éxito en la solución de problemas tanto teóricos como prácticos, en múltiples campos como la economía, informática, redes complejas, entre otros. Específicamente, existen investigaciones que aplican argumentos probabilísticos para obtener nuevos y atractivos resultados dentro de la dominación. Tomando en cuenta lo planteado anteriormente y con el fin de lograr el objetivo en cuestión, continuemos introduciendo algunas definiciones básicas necesarias para los pasos futuros en la exposición. Para un natural fijo K y G, un grafo conectado de orden n con grado mínimo delta al menos K, un conjunto S, subconjunto del conjunto de vértices, es un conjunto K dominante si todo vértice que no pertenece a S tiene al menos K vecinos en él. Luego, el tamaño mínimo de un conjunto K dominante para el grafo se llama número K dominante de G, y este parámetro se denota como aparece en pantalla. Para reafirmar los conceptos previos, iniciemos con un ejemplo práctico que remonta a los inicios de la teoría de la dominación. Analicemos a grandes rasgos el problema de las 5 reinas. En el mismo, se plantea cómo colocar 5 reinas en un tablero de ajedrez vacío, de forma tal que toda casilla esté dominada por una reina, entendiendo por dominada a que la reina pueda acceder a esa casilla en un movimiento, rigiéndonos obviamente por los flujos permitidos en el ajedrez. Tomando en cuenta este planteamiento, si definimos el grafo G con vértices las 64 casillas del tablero y aristas aquellas dos casillas X y Y, tal que si se posiciona una reina en la casilla X, ésta pueda alcanzar a la casilla Y en una jugada, podemos concluir que las soluciones al problema de las 5 reinas son conjuntos uno dominantes de este grafo, y en particular en pantalla se muestra una solución al problema de las 5 reinas, es decir, un conjunto uno dominante del grafo antes definido. Ahora veamos algunos ejemplos de grafos donde podemos calcular el valor exacto del parámetro en cuestión para K igual 1. Por ejemplo, en este grafo de 5 vértices, observemos que si tomamos un conjunto S definido como aquel conjunto que contiene a este único vértice, que está marcado en azul, podemos verificar que es un conjunto 1 dominante, y por tener cardinalidad 1 ya podemos verificar que el valor del parámetro es 1. En este otro grafo podemos notar que si definimos al conjunto S como el que contiene a estos dos vértices señalados en azul, este verifica
la definición de uno dominante. Y también se puede garantizar que no existe un subconjunto del conjunto de vértices de cardinalidad 1 que verifique tal definición. Por ende, el valor del parámetro es 2. Por otro lado, el método del primer momento, que es un caso elemental del método probabilístico, se refiere a aplicar la esperanza de una variable aleatoria en el razonamiento. En particular, en este trabajo vamos a utilizar que dado x, una variable aleatoria, se verifica con probabilidades positivas las siguientes desigualdades. Con estas bases claras, podemos iniciar entonces el análisis de la aplicación obtenida del siguiente artículo y en particular vamos a abordar el siguiente teorema, que indica que dado G, un grafo conectado de orden n y grado mínimo delta, si tomamos K, un natural que verifique esta relación de orden, entonces podemos establecer esto como cota superior del parámetro en cuestión. La demostración se sigue de la siguiente manera. Si definimos P como aparece en pantalla, notemos que utilizando esta hipótesis, que es la desigualdad antes mencionada, podemos concluir que este real se mueve en el intervalo cerrado 0, 1 medio. Ya con esto claro, podemos formar un conjunto D, eligiendo cada vértice del grafo independientemente con probabilidad P. Luego de tener el conjunto D definido, para cada i natural de 0 a k-1 podemos definir el siguiente conjunto de sub i, que a grandes rasgos este conjunto contiene lo siguiente. Si el vértice pertenece a D, entonces son los vértices que tienen i-1 vecinos en D. Si el vértice no pertenece a D, entonces son los vértices que tienen exactamente i vecinos en D. Tomando un i en el rango específico y b un vértice cualquiera del grafo, la probabilidad de este evento es la siguiente. Y esto porque, por definición, este evento es equivalente a que la cardinalidad de este conjunto sea i. Y la cardinalidad de este conjunto es una variable aleatoria binomial con parámetro el grado del vértice más 1 y probabilidad p. Para pasar de esta igualdad a esta desigualdad, utilizamos esta desigualdad. Luego, tomamos el coeficiente binomial y utilizando esta desigualdad, pasamos a la otra desigualdad. Aquí tomamos a este factor y aplicando esta desigualdad conocida podemos garantizar esta desigualdad. Y por último, podemos expresar el grado del vértice más 1 a la i de esta forma. Y ya utilizando propiedades del exponente se garantiza que este valor es una cota superior para la probabilidad de este evento. Luego, tomando en cuenta que el grado mínimo del grafo es mayor o igual que K, se puede verificar esta relación de orden asociado con P. Si notamos que esta relación de orden se cumple y tomamos al exponente de E como función del grado del vértice y lo derivamos, obtenemos que se verifica que siempre es menor o igual que 0. ¿Esto qué significa? Que es decreciente en función del grado del vértice. Si es decreciente en función del grado del vértice y tomamos en cuenta que esta desigualdad se verifica porque delta es el grado mínimo, podemos concluir entonces que esta desigualdad es cierta. Luego, sustituyendo P con el valor definido, obtenemos esta igualdad. Y por último, para obtener esta cota de la probabilidad de este evento, utilizamos propiedades del logaritmo y el exponente. A continuación, tomando en cuenta que D y D sub i se construye de una manera específica, podemos garantizar que este conjunto es un conjunto K dominante del grafo. Y aparte, se verifica que la esperanza de la cardinalidad de los D sub i es igual a la suma de los B en el grafo con la probabilidad de estos eventos. Pero estos eventos están acotados por un valor específico, que es el que anteriormente se trabajó, que no depende del vértice. Así que por eso es que nos queda este n. Luego, aplicando el método del primer momento, se concluye, en particular esta desigualdad, se concluye que la esperanza de esta cardinalidad es una cota superior para este parámetro.
Aplicando propiedades de la esperanza asociados con el orden, obtenemos que esta suma es una cota también para el parámetro. La cardinalidad del conjunto D es una variable aleatoria binomial distribuida con parámetros n y p. Y la esperanza de las cardinalidades de este conjunto se lograron acotar por este valor. Utilizando esos dos hechos es que se garantiza que este valor es una cota, que es la que se mencionó en el enunciado, y por ende se concluye la demostración. Con este ejemplo, vemos una vez más la importancia de fusionar diversas áreas de las matemáticas, logrando en este caso, en particular, establecer una cota superior en el número de dominación en relación con otros parámetros, que en este caso es el grado mínimo. Acá vemos las referencias que se utilizaron en el trabajo y sin más por agregar, se da por concluida la presentación. Muchas gracias por su tiempo y espero haya sido de su agrado.